Muy, pero muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. La verdad, estamos ante una semana medio complicada, pero siempre con la mejor onda, con la mejor energía. Por supuesto, con buen ánimo también. En el día de hoy tenemos una clase muy especial porque no voy a estar solo, voy a estar acompañado. Voy a estar acompañado de un gran referente, un escritor, una persona inquebrantable, una persona que sin lugar a dudas ama lo que hace. Vamos a estar con el capacitador, justamente Agustín González, hablando un poco de la oratoria, lo que está relacionado con este puntualmente. Espero que lo podamos disfrutar. Él es escritor, capacitador, también está a cargo de varios proyectos que refieren o están relacionados y vinculados con los escritores. Esta también es estudiante universitario, así que un poco de todo. Para quienes no sepan, mi nombre es Martín Damasco. Pueden encontrar más o menos qué hago. También pueden buscar al señor Agustín González como Agustín Gonza. Ok. Y bueno, hoy tenemos una noche, como dije, espectacular. Vamos a hablar de oratoria, el arte de hablar en público. Vamos a deleitarnos también y compartir con Agustín. Cuando quieras, Agustín, sumate. Ahí estoy, perfecto. Hace un tiempo no estábamos con los likes, espero que estén bien. Eh, Mándennos, por favor, desde dónde nos están visualizando, desde dónde nos están escuchando. Muy, Ahí pero va. muy buenas, señor. Hola, ¿Cómo anda? ¿cómo están? Ahí está, a ver, ahí me veo bien. Ahí está, estamos con el mate, a full. Bien, viste que los argentinos Totalmente. somos muy materos. Son las 9 de la noche y aún con mate, imagínate. Ah, sí, no, el mate nunca puede faltar. Buenas noches ahí a todos y a todas que se están sumando. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, Martín, por la invitación también. No, muchas gracias a vos. Yo te invité hoy y me dijiste, ¿y si lo hacemos hoy? Y lo hicimos hoy. Así fue. Así es, y mirá qué éxito, cómo se va sumando la gente. Pasa que cuando veo el mensaje y como estoy, digamos, con un montón, viste, de actividades durante la semana, digo, uy, pero anda a saber qué día voy a poder. Entonces, como hoy estaba libre, digamos, y estaba descansando, digo, ya fue, lo hacemos hoy. Total, la verdad que la gente siempre está ahí prendida, eso está muy bueno. Sábado por la noche. La verdad es que siempre hacíamos la broma. ¿Es sábado o es viernes? Y tu cuerpo lo sabe. Bueno, hoy Sí, tal así. vez se utiliza y se aplica en otro contexto, pero la verdad nunca está de más aprender oratoria. Nunca está de más, tal cual. Y es también un constante aprendizaje todos los días, digo yo. Le digo también a mis alumnos y a aquellas personas que me toca ir a capacitar, siempre digo que es un constante aprendizaje porque la verdad que tiene años y años de historia la disciplina de la oratoria, entonces es algo complejo, ¿no? Entonces hay que ir aprendiendo todos los días un poquito más. Totalmente. Yo, por ejemplo, hoy estaba hablando también, hoy era una última clase para la subsecretaría de Trabajo de acá de la ciudad de la provincia de Corrientes, La y les provincia. digo, no tengan paciencia, no se apuren. La oratoria lo que tiene es que nunca terminamos de aprenderlo. Siempre hay algo nuevo por aprender, siempre hay ese extra que nos puede potenciar. Así que no se frustren, no es nada inmediato. Muy por el contrario, es un proceso progresivo en el cual en un tiempo determinado vamos conociendo, vamos generando herramientas para hablar en público. Exactamente, porque vos imaginaste, Martín, los años, o sea, si nos ponemos a pensar y analizar, ya cuando el ser humano comienza a tener los primeros procesos de comunicación, ¿no? Para desarrollar en su vida, en lo social, ¿no? En los primeros tiempos, en la antigüedad, ya ahí ya se puede comenzar a estudiar la oratoria, porque ahí no solamente vemos cómo el ser humano necesitaba comunicarse con el otro, con la otra, por una necesidad social, sino que también para defender, no sé, su territorio, para defender todo lo que vaya ganando, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? Esto de sobrevivir, la supervivencia, y bueno, hoy en día también para la vida en general, ¿no? Para lograr objetivos, para alcanzar metas. Por eso digo que la oratoria siempre cuando uno la conoce, ¿no? Y la practica, la vive, se evita un montón de errores. Un montón de errores que a veces no tiene sentido porque
por ahí uno se equivoca y dice, estoy haciendo de mal y me enojo conmigo, me enojo con el otro. Y no, no es así. Por ahí ese desconocimiento es lo que lleva, ¿no? A enojarse. Entonces la oratoria creo que es eso, ¿no? Es como un plus que tiene. Si uno la conoce, el ser humano, es como un plus, ¿no? Para la vida. Pero ojo que también hay que comprenderlo. Yo me acuerdo, mi primer acercamiento con la oratoria fue por obligación. Por Estaba en la obligación. facultad de Derecho y me dijeron, mirá Martín, vos tenés que saber que hablar bien en este campo es sumamente necesario. Cuando me dijeron la palabra oratoria, la vergüenza fue tal de no saber qué era. Ah, Google, no. eso era. Y ojo, no la comprendía del todo tampoco, porque hablar bien, hablar ante un público, que sea un arte de esta índole, ¿qué representa? ¿Qué es realmente? Y después te das cuenta que no es solamente la oratoria como tal, sino que hay un conjunto de disciplinas que la complementan, un conjunto de Exactamente. ciencias que también le va permitiendo tener esa amplitud que nos comienzan a servir no solo en la vida académica, no solo en la vida laboral, sino en nuestras vidas personales. Así no, yo siempre cuando también hablo en público y me toca explicar, digo que la oratoria tiene diferentes ámbitos y bueno, justamente entre uno de ellos está los sociales, como decías vos, el académico. Yo siempre hablo de la oratoria que se puede aplicar y se le puede dar, se puede trabajar en esa área, por ejemplo, en lo académico, en lo profesional y lo laboral, en lo social, en la cotidianidad y también ahora en lo virtual. Esta nueva oratoria que comenzó desde casa, ¿no? Haciendo estos vivos, utilizando medios digitales como, digamos, herramienta física para apoyar nuestra comunicación, digo, y que también hay que tener un conocimiento, ¿no? De cómo se utiliza, ¿no? De todas estas nuevas tecnologías para desarrollar la oratoria, ¿no? Porque a veces quizás uno piensa, no, ya está, como estamos en pandemia, no hago nada, ¿viste? Me quedo de brazos cruzados, ¿para qué voy a aprender oratoria si no hablo con la gente? No, 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 sí, vos hablar con tu familia, si querés hacer un vivo tenés que, digamos, tener conocimientos previos, ¿no? De cómo se hace, cómo me tengo que transmitir, porque del otro lado hay un público, ¿no? En este caso, por ejemplo, quienes hoy están presentes acá, ¿no? El público virtual que están en su casa con su mate, que están escribiendo, ¿no? Entonces hay que tratar de reconocer las diferentes áreas de la oratoria. Y qué bueno que me contaste cómo iniciaste, Martín, en la oratoria. Está bueno, ¿no? Esto de reconocer también cómo uno comienza, en este caso, bueno, cuando iniciaste tu carrera, porque también después uno, reconociendo de dónde viene, de dónde comenzó ese inicio, también lo va trabajando, ¿no? A medida que va creciendo. Y después, mirá, fíjate, en unos años, Martín ya, no sé si unos años, ¿cuánto hace de la carrera que comenzaste? Mejor no hablar de eso, eso Mejor es no hablar. top Bueno, secret. No, empecé en el secreto, secreto. año, empecé en el 2013 y la verdad es que con múltiples actividades. Yo dije, lo voy a terminar en 6 años y no te imaginas, no se cumplieron los 6 años. No, bueno, pero qué bueno que pudiste reconocer que encontraste la oratoria en ello, ¿no? En una carrera de estudio y que hoy, como yo te decía, te lo decía al privado, hoy te convertiste, digamos, en uno de los referentes del campo de la oratoria en Argentina, digamos, eh, ya viendo los mensajes ahí que están, bueno, que escribiéndonos de varias provincias de nuestro país, la verdad que es importante, ¿no? Y hay que apoyar al talento de la juventud de nuestra Argentina, porque a veces no se le da ese apoyo, ¿viste? Se la deja de lado, pero hay que apoyar. Más en el campo de la oratoria, que no es nuevo quizás como se dice, pero quizás para una gente, para unas personas es nuevo porque se está comenzando a conocer recién ahora el campo de la oratoria, pero ya viene de hace muchísimos años. Como estás diciendo justamente, pensemos en los griegos, pensemos en los romanos. La verdad es que los romanos, cuando comenzás a leer una serie de bibliografías, lo aplicaban de manera exquisita, diría, porque No, para alcanzar terreno, para alcanzar jerarquía, vos necesitabas saber de oratoria, necesitabas también dramatizar, eran muy dramáticos en ese contexto. Pero me encanta eso que decís, que también hoy por hoy la pandemia te permite también conocer nuevas herramientas. Fíjate estos lives. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos aprovechen las redes sociales porque también puede ser un proceso de práctica. Qué mejor que hacer un video sobre algo que te gusta, qué mejor que compartir con un público de a poquito.
Si por ahí te cuesta mucho acercarte, hacer pequeños videos de 45 segundos, de un minuto, emitiendo una idea de algo que te parece bien, que te parece mal, tu perspectiva, tu punto de vista. Y eso nos ayuda a ejercitar. También WhatsApp. Fíjate que hoy por hoy WhatsApp, el audio, estamos ejercitando, estamos quitándonos el miedo. Yo tengo, por ejemplo, un challenge, les digo a mis alumnos, una Claro. semana, una semana solo con audios de WhatsApp. No utilizar la parte de escritura, no utilizar el teclado virtual. Es muy buena herramienta, qué bueno, Martín, porque la oratoria, digo, se practica en todos los ámbitos y para si uno quiere lograr mejorar todos los días o ciertos errores que algunas veces tenemos, como por ejemplo la muletilla o el uso excesivo de, no sé, de las manos o de algo característico de mi persona que a mí no me gusta, es la práctica o el miedo mismo, ¿no? Es la práctica lo que te va a lograr eliminar todas esas cosas. Y qué bueno los audios, ¿no? Que uno vaya practicando, porque ahí se escucha a uno mismo, ¿no? Y también lo escucha el profe, obviamente, pero se está escuchando uno mismo, entonces ahí uno reconoce, ah, pero quiero mejorar en esto, quiero sacar esto, quiero tomar esto que me gusta, que es lo más difícil, porque yo cuando estudié oratoria también era lo más difícil, mi profesor me decía, mirate a Agustín los videos, y yo no, que no quería, y me daba cosa de eliminarlo, pero hasta que me tuve que aceptar yo mismo para corregir los errores, si no era muy difícil, ¿no? Entonces los videos, los audios, todo eso son métodos increíbles, ¿no? Que sirven para crecer. Y bueno, lo de los audios también, hoy en WhatsApp, ¿no? Llevándolo más a la cotidianidad, por ejemplo, para comunicarnos con, no sé, con un profesor, con mi familia, con alguien, o para comunicar algo que pasó, se usan mucho los audios, ¿no? Y es importante reconocer que en el ámbito de la comunicación, cuando uno manda audio, tiene que también reconocer el objetivo de ese audio, los fines de ese audio, ¿no? El qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Por ejemplo, no sé, me robaron en la esquina de mi casa la bici ayer, que fue viernes, ¿no? Sí, viernes. Me robaron y bueno, y yo digo, mando un audio al grupo, ¿no? Y digo, por favor, ayúdenme en la búsqueda de la bici que me robaron en la esquina de mi casa y estoy desesperado, por favor, comuníquese conmigo, ¿no? Y ese audio después se puso a mandar. Cuando se empieza a mandar a otro grupo, llega ese audio y no se sabe quién es la persona, no se sabe dónde fue, no se sabe cuándo fue, no se sabe nada, o sea. Entonces es importante también reconocer estas cositas de a poquito en los audios, ¿no? Más que nada. Y en los mensajes escritos también, por supuesto. En la literacidad y Totalmente. en la letreridad. Pero no solo eso, fíjate que por allí también hay personas que son contraproducentes, hay personas que hablan de más. Fíjate que hay audios que te llegan y son prácticamente un programa radial, te mandan 10 minutos. Y 10 minutos es mucho. Vos tenés que tratar de simplificar el mensaje. En la oratoria no se habla justamente de mandame lo más largo que tengas toda la información. Ser breve, ser corto y ser preciso. Que la información llegue en un minuto, por así decirlo. Nuestro profesor siempre nos hablaba de que hay un rango de tiempo, sobre todo nuestra atención. Tenemos una atención bastante limitada, entonces cuando más breve es el mensaje, es mucho más fácil de digerirlo, de aceptarlo y de recordarlo. Así es, totalmente. Comparto. La ley de las tres C, le digo a mis alumnos. Ser corto, ser conciso y ser concreto. Y con esos objetivos, con esos fines, yo lo que logro es la habilidad de la asertividad, ¿no? Porque luego explotar esa asertividad frente a lo que yo voy a decir, ¿no? De no exagerar, de no irme por las ramas, sino ir a lo concreto. Es fundamental para la oratoria, ¿sí? De poner mucho hincapié también en lo que voy a decir y no en cómo lo digo, sino en poner más hincapié en cómo lo digo y no en lo que quiero decir. Siempre digo eso también, que primero vaya el cómo y no el qué, porque si yo vamos a un ejemplo, si estoy dando una clase, ¿no? Y tengo dos alumnos que se me están durmiendo allá al fondo y hay varias formas de decirlo, ¿no? Una puede ser ir, cagarlos a pedo, ¿no? Y, no sé, retarlos y la otra es ir tranquilo, preguntarle, no sé, ¿comiste, dormiste bien? ¿Qué te pasa? ¿Te gusta la clase? ¿No te gusta? ¿No? Hay diversas formas que también te permiten comunicar de una manera más asertiva con tu público. Eso también es esto de la oratoria, de la asertividad, de hablar justo en el momento exacto y con las palabras exactas, que no es fácil, ¿no?
hay que trabajarlo, hay que ir disminuyendo todas esas cositas que no van, y de a poquito se va logrando, ¿sí? No es imposible. Me gusta, por ejemplo, cuando estabas hablando de la comunicación asertiva, me hizo acordar una historia que la narraba un profesor. Por supuesto que él lo narra muchísimo mejor, años de experiencia, ni te imaginas. Y me explicaba, viste, que un hombre entra a un bar, se sienta en una mesa y le dice, y le entregan una copa, y esa copa tiene rouge, tiene pintura de labio, siempre lo cuento a todos mis alumnos. Y al visualizarlo, tenés tres opciones, tres posibles escenarios. El primero es que la persona, al observar, quiera cagar a pedo prácticamente al mozo y le diga qué porquería su establecimiento, a usted le parece esto, y puede armar un escándalo. En el segundo escenario, estamos hablando de una persona que agarra la copa, en lugar de tomarlo así, lo gira la copa y se sirve el vino y lo toma. Y en el tercer escenario, la persona, el hombre puede decir, mozo, disculpe, ¿será que me puede cambiar esta copa? Muchísimas gracias. A veces pequeños detalles que marcan la diferencia dentro de nuestro mensaje y dentro de nuestra comunicación. Como dijiste, nuestro día a día, nuestra cotidianidad está marcada por la comunicación. A veces irte al kiosco es un acto comunicativo porque vas y pedís algo. Y ejemplo, Sí, y sí. si le digo, por ejemplo, al almacenero, almacenera, le digo, ¿tiene algo dulce para comer? Algo dulce puede ser cualquier cosa. En cambio, si yo les digo de manera objetiva, ¿será que tiene una manada de limón rellena? Eso es lo que estoy buscando. Algo más puntual. Exactamente, Martín. Sí, tratar de ser objetivo en la oratoria es fundamental porque también hace a la oratoria como ciencia, y no solamente como arte, porque está bueno esto, unir arte y ciencia para la oratoria, ¿no? Porque también es una disciplina que tiene estudio, que tiene metodologías, que tiene, no, historia. Entonces está bueno de unir estas cosas. Y lo del kiosco me hizo pensar una frase que hace un tiempito que la tiré en las redes, que decía que oratoria está en todos lados, hacer oratoria está en todos lados y también en los kioscos, digo, porque hay un ejemplo que también doy, que cuando voy, no sé, al kiosco de la esquina, ¿no? Y llego y bueno, le digo al kiosquero, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, hoy lo que quiero llevar es una tira de asado, 1 kilo de pan, tomate, lechuga, y con eso ya estamos, muchas gracias. Y yo sin darme cuenta lo que hice fue, o sea, di un discurso, ¿no? Porque una introducción, el saludo, todo el desarrollo, todo lo que yo quería, ¿no? Pedir y el final con el muchas gracias ahí, el cierre, ¿no? Entonces la oratoria está en todos lados, ¿no? No hace falta irse tan lejos o decir, no, me tengo que presentar arriba de un escenario para hablar en público. No, 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 el público es 2 personas, 3, o sea, infinitas. Ahí está el público, ¿no? Mi propia familia también. Y que hay que trabajarlo ahí, porque a veces en la cotidianidad lo dejamos, ¿sí? Nos abandonamos, pero no, hay que tratar de, con la familia, de empezar a utilizar palabras por ahí media desconocidas, enseñarles también a tu familia, porque es la práctica más sencilla y la más cerca que tenés. La tenés ahí a tu lado nomás. Sobre todo en este contexto, ahora que estamos en cuarentena, se torna un poco más complejo. Había un... Espera que te digo, ¿cómo es que se llama? Es uno de los recomendados y reconocidos como el número uno en cuanto a reconferencistas de habla hispana, que es el doctor César Lozano, y él explicaba, por ejemplo, que cada persona es un mundo. También hay que generar adaptabilidad. Nosotros nos adaptamos a ese público y tratamos de llegarle de alguna manera. Y me gusta pensar también que por ahí tenemos que adaptarnos a nuestra familia y buscar la forma, viste, de también una especie de equilibrio. Jugamos un poco con nuestra oratoria, pero tampoco no nos olvidamos de nuestras raíces porque no nos van a comprender del todo, como que vamos a Sí, también bueno. crear una barrera, ¿viste? Si Sí. por allí nos llegamos a ir al extremo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengo ganas de dar una tertulia en el día de la fecha. ¿Será que hay disponibilidad para utilizar el toilet, ¿viste? Cuestiones de esa índole como para molestarles. Ojo, yo lo hacía por allí. Así. No, yo llego a llegar a mi casa hablando. Va a ser muy atípico, ¿no? Porque no es muy común, pero digo, bueno, sí, un ratito, quizás unos días, y avisar, che, mamá, che, papá, voy a hacer algo así, ¿no? Voy a empezar a hablar así, pero por plática nada más, no es que va a quedar para toda la vida, sí, pero no está bueno perder esas raíces,
sí practicar desde casa y no perder esas raíces y no perder todas esas palabras que yo utilizo cuando estoy en un determinado público, también es tener empatía, que es uno de los fines de la oratoria, que es fundamental, ¿no? De ponerme en el lugar del otro. Si yo voy a hablar a una residencia de adultos mayores y el tema para hablar es redes sociales, yo no puedo comenzar, por ejemplo, no sé, Instagram, vos puedes hacer un live y en el live podés llamar a otra persona, y o sea, ¿qué van a entender los adultos mayores en una residencia que por ahí están fuera de todas esas cosas? Entonces uno quizás tiene que comenzar por el principio, ¿no? Cómo se comenzó a desarrollar los medios de comunicación, ¿sí? Primero el diario, bueno, después llegó la radio, después la televisión, y hasta que llegaron esto, y esto funciona así desde cero, quién lo creó y demás. O sea, eso también en tener empatía por el otro, ¿no? Y ponerme en el lugar del otro, ver qué piensa, ¿no? Y que bueno, con la empatía también yo lo tengo que relacionar con la habilidad esto de la escucha activa, de escuchar, porque también tener empatía es sinónimo de escuchar al otro qué le está pasando, ¿no? Qué es lo que precisa, como para también para yo tener mi propio análisis, ¿no? La retroalimentación se diría, ¿no? El propio análisis que yo hago de la persona, no solamente en la escucha, sino también en la mirada, porque cuando yo miro a la otra persona, veo a la otra persona, va a ser como mi reflejo, ¿no? Esto también se lleva al tema del público, ¿no? Si yo veo que el público, estoy dando un discurso frente a un público, veo que el público está mal o está triste, es porque yo quizás esté transmitiendo algo que lo haga sentir así al público, ¿no? Por eso siempre va a ser nuestro reflejo. Y ahí empezar a pensar también. Totalmente. Me hace acordar también a otro consejo que siempre me daban en el mundo de la oratoria, que es la lectura. Lectura permanente. Si vas a hablar de un tema, tenés que saberlo. Esa es la primera instancia. Y el segundo, te tiene que apasionar ese tema. Cuando hay pasión de por medio, no hay rechazo. Al no generar rechazo, es mucho más sencillo aprender de ese tema y profundizar sobre ese tema. Y ahí viene como efecto en cadena que el conocimiento es igual a seguridad. El que sabe no le cuesta tanto hablar de ese tema, al contrario, ¿viste? Se siente más seguro, se siente como pez en el agua. Cuando surge alguna duda, alguna pregunta, él sabe, o por lo menos tiene la formalidad de decir, no lo sé, pero ¿sabes qué? Muy buena pregunta, lo voy a investigar para hablar en el próximo live, en la próxima clase, en el próximo proyecto. Siempre, viste, una forma, una dinámica más sencilla. Sin lugar a dudas, también la lectura por ahí no puede ser desplazada. Leemos menos. Cada vez por ahí tratamos de buscar, ¿cómo se diría?, formas de suplir esto. Pero necesitamos siempre ampliar nuestro vocabulario y tener conocimientos. Y ahí es donde la lectura por ahí no se puede evitar y no se debería evitar. Ojo, entiendo que también no hoy día tenemos otras herramientas. Tenemos los podcasts, tenemos lo que refiere a videos en YouTube, tenemos los audiolibros, tenemos los cosas que van supliendo esta cuestión del libro, pero siempre digo, no se puede suplir la lectura. Exactamente, sí, ¿no? El tema de la lectura es muy importante y cuando uno no se sabe, por supuesto, como decís vos, Martín, esto de la humildad, ¿sí? Cuando no se sabe, se escucha, o sea, se hace silencio, se escucha y luego se acciona, ¿sí? No lo sé, bueno, me voy a estudiar este tema o me voy a aprender de este tema o aprendo del otro también. Esto de la humildad y sí, lo de la lectura es fundamental porque es también un digamos, un material que te va a dar fuerza para hacer cumplir la habilidad de la argumentación en la oratoria. Porque si yo leo, o sea, si yo tengo esa cultura de la lectura, de aprender, yo voy a tener argumentos frente a cualquier cosa que vaya a hablar, ¿no? Por ejemplo, hablar de política económica. Bueno, yo estudié sobre política económica, yo leí, entonces yo voy a tener argumentos para un debate, no sé, al Congreso de la Nación, ¿no? Y tenemos al diputado uno, que es el que se leyó todo sobre política económica, tenemos al diputado que sabe sobre la economía del barrio, ¿no? Por ahí un poquito de cómo se maneja el kiosco, todo. Tenemos a un diputado por ahí que hizo un curso, y bueno, y ahí vamos a ver también cuando ellos hablen las diferentes formas de expresión, ¿no? Vos fijate que quizás la persona que estudió, que leyó sobre el tema, va a estar mucho más tranquilo, así como decimos, mucho más relajado frente a esta temática, ¿no? Y ahí también va a hablar con objetividad y van a poder disfrutar, ¿no? de otra expresión. Entonces, en esa presentación, podemos decir, de política económica,
yendo al ejemplo, se van a ver las diferentes eh, habilidades de la argumentación, quién tiene por un poquito más, quién tiene un poquito menos, ¿sí? Está bueno, ¿no? De aplicar a la lectura todo, ¿no? Sí, todos los días. En realidad leemos, o sea, leemos a nuestra manera. Hoy en día, con esto de lo virtual, o sea, leemos todos los días. Hoy, cuando nos levantamos, agarramos el WhatsApp, quizás es lo primero que yo hago, ¿no? Para mirar un mensaje y me llega una cadena que en el barrio mañana van a hacer una olla popular, entonces yo leo todas esas cosas y después me voy a las noticias, veo que Infobae dijo tal cosa y me gusta y la leo, me levanto, está el televisor prendido, veo un título en la televisión, o sea, tengo el diario en la mesa, me pongo, o sea, leemos a nuestra manera. En Facebook, por ejemplo, vemos una cosa y leemos. Leemos, seguramente yo no tengo algo, o sea, un estudio, tampoco leí sobre cuántas letras leemos por día, pero leemos palabras y esas cosas, estoy seguro, ¿sí? Pero por supuesto que falta, como decía por ahí vos, que es muy necesario de leer de aquellas cosas que yo quiero profundizarme y a dedicarme. Y hoy en día hay un montón de posibilidades con lo virtual. Me descargo un PDF, lo googleo, no es muy complicado. Yo, por ejemplo, hice eso. En lugar, viste, de comprarme una serie de libros, me compré una tablet. Entonces dije, estamos complicado el Ah, bueno. presupuesto, ¿eh? Me parece que vamos a comprar la tablet y ahí vamos a empezar a comprar libros y es mucho más sencillo. Ojo, mis ojos, no voy a hablar dentro de un par de años, pero en ese contexto creo que siempre hay estrategias como para leer y para conseguir eso que vos estás diciendo, libros que te alimenten, libros que te permitan también, primero, tener un objetivo, ¿qué quieres ser? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué soy capaz de hacer para lograr ese objetivo? Y a veces también refiere a que ese objetivo me obliga a mí a tener dos ejes, voluntad y acción. Voluntad y acción para tener una recompensa. Quiero aprender oratoria, bueno, primero comienza a leer, hace un curso, comienza a capacitarte, busca toda la información que puedas, pero la acción es hacerlo, no dejarlo para mañana, y después de todo ello, recién existe una recompensa de por medio. Me hiciste acordar también a algo que expresaba un profesor. Hay tres momentos donde tenemos que mantener silencio. El primero es el que expresaste, cuando no sabemos, no hay segundas oportunidades para una primera impresión. Por ahí nos queremos meter nuestro bocadillo, queremos hablar y no sabes cómo metemos la palabra porque hablamos a veces sin saber. Está bien escuchar a quienes saben, está como excelente poder apreciar esas personas que tienen algo para ofrecernos. Pero bueno, a veces no es que podemos con nuestro genio y yo quiero también meter el bocadillo, decir algo. No importa si está fuera de lugar, pero la cuestión es yo quiero hablar, participar. El segundo momento es cuando estamos enojados. Cuando estamos enojados, la mente se nos nubla, la razón es superada por las emociones, según Daniel Goleman, y atacamos con nuestra lengua, la famosa lengua karateca de Moria, ¿viste? Pero la versión 2.0. Ahora automáticamente, y el que esté adelante, el que nos moleste, estás. Y destruimos vínculos, relaciones de toda la vida en una milésima de segundos, por no manejar nuestro temperamento. Y el tercer momento es una mala broma de mi profesor, que es cuando estamos debajo del agua, pero son los dos momentos que sin lugar a dudas también te pueden marcar un antes y un después. Muy bien. Voy a retomar esas cosas que decía, ¿no? De la impresión, Martín. Es muy importante que tengan en cuenta que la primera impresión es fundamental, ¿no? Según estudios también de la oratoria, de un profesional ahí de Colombia, no recuerdo el nombre en este momento, él decía que la impresión que tenemos frente a nuestro público es lo fundamental porque es el primer impacto que yo tengo para atraerlos, ¿no? El primer impacto para que me escuchen, ¿no? Por eso se dice que en el discurso, la introducción, desarrollo final, la introducción es lo más importante para yo ganar un discurso, porque en la introducción es donde yo voy a, son los primeros segundos, es como la publicidad hoy en día, ¿no? Los primeros segundos que capta, ¿no? Es los primeros segundos que yo doy de imagen a mi público. Y si yo logro ganarme mi público, ese público me va a seguir hasta el final, me va a seguir hasta el final de mi discurso y se supone que, bueno, que luego de todo eso va a entender, ¿no? De lo que se habló. Entonces es muy complicado por ahí después lograr
que me escuchen en el desarrollo, o ni hablar en el final, o que entiendan algo, o una segunda impresión. Por eso es muy importante que tengan en cuenta que a veces cuando vamos a iniciar algo es muy importante ser creativo, ser innovador, ¿sí? Salir un poquito de lo normal, animarse a participar, como decía Martín, el tema de la participación es fundamental porque el que no participa no tiene capacidad de elección, ¿no? Porque a veces también participando uno tiene errores, entonces se va dando cuenta y cuando tiene que volver a participar, tiene que volver a accionar, sabe qué elegir, cómo tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces es fundamental el tema de la participación. Voy a poner a cargar el celular y mientras tanto, si querés responder la pregunta que ahí mandaron, que viene una pregunta. Voy a tratar de responder todos, porque hoy A estuvimos ver. preguntando desde dónde nos están observando, desde dónde nos están viendo, nos están escuchando. Acá, por ejemplo, Roma Llanelo dice, buenas noches, muchas gracias por la capacitación, muchas gracias a vos. Ale Lescano dice, hola, ¿cómo estás, Ale? Tanto tiempo, hace rato no andaba presente. Muy Mica 717 dice, hola Martín, tanto tiempo, Mica, hace rato no hacíamos un live. Ale Lescano siempre participando. Ahí está. Ahí dice, Sabio Con desde Salta, Argentina. Muchísimas gracias, Sabio Con, la verdad. Salta también participa y muchísimo. Roma Llanelo desde San Luis Capital. Espero que se encuentren muy bien, Roma, Llanelo. Muchísimas gracias por ser parte de este live. Vamos a ver, saludos desde Formosa, nos dice Jiménez Diva. Muchas gracias. Dani Chávez, muchísimas gracias por participar, por ser parte de este live. A ver, vamos a ver, sí. Eli99 está saludando, muchas gracias. Mari Martínez dice, ¿cómo están? Saludos desde Buenos Aires, qué lindo este vivo. Muchísimas gracias a vos, María, por acompañarnos. Vamos a ver. Vamos a ver. Después dice Valentín Rovizo 09. Hola, ¿cómo estás, Valentín? Espero que bien. Maylene Cruz también saludándonos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Rocío Danu también acompañando, nos manda un pulgar hacia arriba, eso es bueno. Dice Catul del canal, hola amiga, ¿estás en vivo? Muy Vamos a bien, ver. ahí. Sí, 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 estoy. Hoy la pregunta final era, ¿algún libro les tocó? ¿O que los tocó? ¿Querés contestar vos primero, Agustín? Si algún libro me tocó en el sentido de inspiración, estamos hablando de eso, ¿no? O sea, sí, sí, supongo que Me, eso, ima- ¿no? De me- inspiración me imagino que sí, me imagino que sí se trata de eso. como ¿Algún libro que frente. te haya acercado también a la oratoria? Algo de esta índole. A la oratoria no, o sea, libros eh, creo que no, eh, porque fue mal. El tema de la oratoria en mí nace con esto de la participación en la escuela secundaria cuando yo fui presidente del centro de estudiantes, cuando me tocaba hacer actividades y tenía que ir a la radio o a la televisión, ahí empecé que me empezó a gustar, después empecé a participar de modelos de Naciones Unidas en tercer año, el modelo de poder legislativos, entonces éramos diputados, éramos, digamos, embajadores, y bueno, al principio como que no conocía el área, por supuesto iba a participar por participar, veía videos y veía cosas que no me gustaban, ¿no? Y quería cambiarlo. Entonces, hasta que le pregunté a mi profesora de lengua cómo podía hacer para mejorarlo, y es justamente ahí donde me dice ella, mira, hacerte un curso de oratoria. Entonces ahí empecé a buscar y ahí cuando empecé a estudiar el tema de la oratoria, pero no nace como un libro, digamos, justamente. Pero sí, libros por ahí que me identificó, digo, en la vida, me parece que es uno que se llama El hombre, de José Manuel de la Sota, que yo, por ejemplo, más del lado político es, y bueno, justamente tiene una vida, o sea, política muy, muy activa, una vida de política muy, digamos, inspiradora, porque bueno, nace en una familia de clase media, se esforzó muchísimo, vivió sobre la dictadura militar, lo metieron preso, y bueno, lo torturaron y el tipo siguió adelante, fue gobernador 3 veces de la provincia de Córdoba, tuvo una gestión tremenda, ¿no? Con políticas innovadoras, ¿no? Que hoy pone a Córdoba también en lo alto. Y nada, tiene justamente ese libro
no solamente es un libro político, sino que también habla un poco de su vida y bueno, tira como ideas ahí innovadoras. Yo creo que eso, ¿no? Por ahí, más que nada el ámbito político. No sé, Martín, vos por ahí. No, yo me fui por otro lado. La verdad, cuando me comentas tu historia, la verdad es más profunda, pero yo me fui con Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Me encantó ese libro. No lo conocí hace mucho, lo conocí hace poco, pero después me profundicé su libro, profundicé su biografía, y fíjate que el libro, por ejemplo, salió a principios del siglo XX, es un libro muy profundo que habla justamente, algunos dirían manipulación, pero en realidad se trata sobre algunas estrategias para poder coexistir, para poder ser un buen líder, para poder tener también una mejor oratoria, para poder comunicarte con los demás. Ese libro, sin lugar a dudas, para mí es uno de los libros que más me tocó. Y me hace acordar al libro de Maquiavelo, que pasa el tiempo y sigue vigente, y sus palabras tienen una gran profundidad en ese contexto. Sí, Y lo recomiendo. un innovador. Maquiavelo, el príncipe, bueno, eso se da, lo dimos en primer año de ciencia política. Bueno, yo en este caso soy estudiante de ciencia política y de comunicación social. Realmente Martín en Derecho lo habrá visto, sí, la verdad. Es, Derecho político, justamente. y es muy tradicional, ese libro, no hace falta que vayan a comprarlo a una librería porque directamente lo consiguen de manera virtual en alguna página web. Es muy tradicional, digamos, se consigue. Y sí, es muy recomendable, como decía Martín. Y, y bueno, siguiendo, quería charlar también un poquito con Martín, que en este caso quería preguntarle de su libro, ¿no? ¿Qué las cosas cuáles son las cosas digamos, del ámbito de la oratoria que más hablas, que más apuntás, de qué trata, para compartir un poco también con el público que se va sumando. Mira, cuando yo hablo de oratoria, me gusta utilizarlo como un medio. Es un medio para alcanzar objetivos. Desde el primer momento, como hoy expresaste más o menos algo asimilable a esto, vos tenés que tener un Medio. porqué. Entonces te vas a sentir más motivado porque tenés que decir, yo quiero ser un gran abogado, yo quiero ser el mejor abogado, yo quiero ser el mejor intendente de la ciudad de Corrientes, yo quiero ser, la palabra clave es yo quiero ser. Y ahí es donde entra justamente en juego esta herramienta. Y como te decía hoy, comenzar desde el principio, no apurarte y comenzar a conocer estrategias, cómo hablar ante un público, cómo enfrentar tus miedos, cómo volverte más elegante. Movimiento de manos. Sin lugar a duda, creo que No, es algo muy complejo. ¿Cómo vencer ese temor, ese pánico? Y el mío siempre juega por algo muy particular que por ahí se enojan demasiado, pero tengo que ir hacia ese lado, que es la motivación y la mentalidad. Sin la motivación y la mentalidad no puedo hablar de la parte más teórica, práctica. claro. Fíjate, cuando estás entrenando a un equipo, yo siempre suelo ver esto, un equipo de fútbol, estás entrenando a un equipo de hockey, etcétera. Tenés que iniciar por una mente ganadora, tenés que darle esa posibilidad, tenés que darle la sensación de que no tienen contra. Muy por el contrario, que ellos son sus peores enemigos. Los demás son subjetivos. Te das cuenta, por ejemplo, cuando hay equipos chicos que ganan grandes campeonatos. Te das cuenta, por ejemplo, cuando hay Sí. pequeños equipos que ganan al Barcelona. Y creo que esa es la mentalidad que tenés que brindarles. Que los más pequeños pueden vencer a los más grandes. Que vos, por más que creas que tengas todas las debilidades del mundo, también tenés fortalezas. Y eso es lo que hay que trabajar, tus fortalezas y tratar de hacerlas brillar. Wow, cuántas cosas por hablar en todo lo que dijiste. La verdad que primero, súper interesante la definición, me encantó de oratoria. Yo, bueno, ya en lo particular lo defino también, si bien se define como el arte de hablar en público, yo en lo particular lo defino como una caja de herramientas por el motivo de que, como dije al principio, hay diferentes utilidades y aplicaciones que uno puede explotarla cuando uno se desarrolla en la disciplina laboratoria. Por ejemplo, no sé, una herramienta, cuando hablo de una caja de herramientas, encuentro diversas herramientas con diferentes utilidades y aplicaciones, no sé, el martillo para martillar y clavar, digo, o colgar ¿cómo es? Un cuadro, ¿no? Bueno, con la oratoria pasa lo mismo. Cuando yo voy al ámbito social, no va a ser lo mismo hablar en lo social que hablar en un ámbito profesional, académico.
Entonces esas cosas hay que ir reconociendo la oratoria. Después, algo que me pareció también interesante lo que decía, esto eh, bueno, de la escucha y de la motivación también. No sé por qué se enojarán. No, vos dijiste por ahí que se enojan, no sé por qué sea, porque en la oratoria es fundamental, ¿no? Este cambio de mentalidad, después me contás por qué, pero es un cambio de mentalidad cuando vamos a salir al público y con aquello que queremos hacer, porque a veces ese cambio de mentalidad es el que logra el resultado exitoso y también es aquel que va a luchar contra el miedo, contra las inseguridades, contra el nerviosismo. Por ejemplo, yo voy a salir a hablar en público y veo que estoy nervioso porque en mi mente estoy pensando, uy, es un evento muy importante, uy, ¿qué dirán de mí? Uy, pero mira si me olvido de esto. Entonces, todas esas cosas, todo ese pensamiento es algo por ahí más exterior, ¿no? Porque quizás en ese público no está pasando eso. Entonces no estamos haciendo problema de algo que a nivel exterior, digo, que quizás no es así, ¿no? Entonces es ese cambio de mentalidad de decir soy el mejor, vamos que va a salir genial, hoy de acá la rompo, no sé. Esas cositas muy simples cambian y esa lo digo posta, ustedes lo tienen que empezar a aplicar. Por eso digo, por ahí no sé por qué se enoja, porque digamos la motivación es fundamental para el laboratorio también. Y el positivismo que yo le tengo que poner cuando voy a salir a hablar en público y todas las ganas para que salga bien. Lo que pasa es que hay mucho escepticismo sobre lo que rodea la motivación y por ahí eso es lo que es. Veo todo el día esto y no sé, a veces no confío. Y ellos mismos también se generan esa necesidad de no escuchar motivación. Lo ven como algo muy redundante. Pero fíjate la referencia que hay otros que quienes escuchan la parte de motivación comprenden lo necesario que es en nuestra vida. Sobre todo eso que decís del optimismo. Hoy por hoy nos rodean el pesimismo y a veces está en todas partes. Necesitamos la situación de nosotros, no es que creemos, nos mentalizamos que somos los mejores. Y hay dos leyes que entran en juego, la ley de la atracción y la ley de Murphy. La ley de Murphy dice justamente que si crees que algo va a salir mal, va a salir terriblemente mal. Ahí está el pesimismo en su máxima expresión. Y Exactamente. la ley, y la ley de la atracción dice que si pensás o tenés pensamientos positivos, situaciones positivas se van a dar en tu vida. Y si tenés pensamientos negativos, y bueno, te van a rodear situaciones y contextos negativos. Nosotros atraemos lo que pensamos. Y yo digo, bajo esa filosofía, si todo el tiempo estamos pensando en cuestiones negativas y nos rodeamos de eso, nos empezamos a ahogar en un vaso de agua, estamos complicados. No vamos a poder salir adelante, no vamos a poder con nosotros. Creo que siempre empieza por el yo. Yo necesito salir adelante, yo necesito generar motivación, confianza. Exactamente. Y también para estar bien uno mismo, a nivel también mental, con el tema de salud, porque todo esto afecta. No es que por ahí uno lo ve lejano, es decir, no es una cuestión solamente de pensamiento. No, esto también afecta a mi cuerpo, afecta a mis emociones, cómo yo me voy a sentir, porque también dentro de todo ese organismo hay neuronas, hay hormonas. Muchas veces me preguntan cómo hacer para luchar contra el nerviosismo, ¿no? Eh, Porque me pongo muy nervioso y bueno, esto, o sea, es algo normal que nos pasa a todos, hasta los más grandes oradores de todo el mundo también sienten nerviosismo. Lo que sí no se puede eliminar, lo que se tiene que hacer es controlar, porque esto se genera por una hormona que se llama cortisol. Entonces, dentro de, por ejemplo, de diversas cuestiones, ya sea de sentirse mal, de ponerse nervioso, o sea, tengan en cuenta que hay detrás de eso todo un proceso biológico como que hace que pase. Por eso siempre tenemos que tratar de ser positivos, siempre tenemos que tratar de ser optimistas para salir adelante y para que salga lo mejor posible nuestra presentación. Totalmente. Eh, Fíjate lo que refiere a todo este contexto. Hay algo que a mí siempre me marca en cada uno de los autores que leo. La primera regla de la oratoria es que el miedo no se va nunca. Es decir, ese miedo absoluto, el miedo siempre Sí, está. no. Es mermar el miedo, es una cuestión.
Hacer desaparecer el miedo es otra. Somos humanos. Es un mecanismo biológico en el cual nosotros el miedo tiene que estar o se tiene que manifestar de alguna forma. Siempre le vamos a tener miedo a algo. Lo que podemos hacer es reducir estas cantidades de miedo a la hora de hablar en público. Pero no quiero olvidar lo que dijo una vez un colega, y lo repito a diestra y siniestra, y es la referencia de, imagínate no tener miedo. Él es presentador. Me dijo, yo el día Sí, que no sienta miedo para hablar en público, voy a tener que dejar lo que hago, porque eso es lo que me hace recordar que estoy vivo, esa sensación claro, sí. en la cual me expongo. Es que justamente le da vida todas esas cosas. Y porque es natural, el miedo es natural para todos, como te digo, uno lo tiene que saber controlar, reconocer cómo se expresa. Es decir, el miedo se puede expresar de diversas cuestiones, como puede ser esto del temblequeo, de quedarme duro, de no saber qué decir. Pero justamente después de todo esto, estas herramientas de cambiar la mentalidad, estas herramientas de practicar un ratito, o de pensar en algo lindo antes de salir al público, también te ayudan para salir de ese lugar feo que a veces uno lo tiene que atravesar, digamos. Eh, pero sí, no hay que tener problema con el tema del miedo, porque es algo natural y ahí nada. Y como decía tu compañero, le da vida también al ser humano, porque te da ese reconocimiento de decir, wow, es decir, tengo como cierta presión, ¿no? Frente a todo lo que voy a decir. ¿Sabes qué? Me encanta lo que está diciendo María Martínez, la zona de confort también, ¿Qué viste que por dice? ahí nos Ahí no está viendo opino los y quizás, comentarios. y justamente me hace acordar, siempre digo que por ahí hay que salir un poco de la cotidianidad, hay que buscar en actividades que te permitan acercarte más a la comunicación. Yo siempre digo que las actividades que a mí me ayudaron muchísimo fueron, número uno, estar en la radio. Empecé a los 14 años con un programa radial y eso me acercó muchísimo a la comunicación, a pensar, después a hablar, esas cuestiones. Después, ciclos de capacitaciones. Comencé en una biblioteca popular a brindar charlas sobre cómo vencer el miedo a hablar en público. Por supuesto que eso siempre le explico. Es una metáfora, no lo tomen literalmente. Y el tercero fue cuando comencé a ser miembro de esta biblioteca como justamente parte de mi comunidad en sí, miembro de comisión directiva. Y entonces me acerqué más a la comunidad, comencé a hablar con las personas, las necesidades que hay en el barrio. Y son vínculos, o sea, actividades que en mi vida pensé que iba a realizar, que iba a llevar adelante. Y eso también te acerca y te permite tener acción, interacción, y al mismo tiempo ejercitas permanentemente tu oratoria, el discurso, las palabras, la presentación, la credibilidad. Exactamente. Así que la credibilidad también es muy importante cuando yo voy a hablar frente al público, porque es también esa herramienta, esa habilidad para lograr el entendimiento, para lograr también que el público me comprenda, me entienda y sobre todo me crea, ¿no? Y la credibilidad también se logra con objetividad, siendo objetivo en lo que yo voy a decir, porque si doy muchas vueltas en lo que quiero decir, por ahí ya el público se da cuenta, o sea, el público no es que no sabe, se da cuenta cuando uno le miente, cuando no le miente. Entonces es muy importante. Y el tema de la zona de confort también, que se tiene que trabajar también con esto de la participación, de la herramienta de la participación, de ir a cualquier lugar que yo tenga que ir, o que no sé, o a cualquier entrevista que se me presente, de decir sí, voy, lo hago, y salga como salga, a mí todo eso me va a dar un aprendizaje, todo eso me va a dar un resultado, sea bueno, sea malo, me hizo salir del lugar de confort. Entonces, yo, o sea, particularmente, invito a que participen y que se involucren en todas las actividades que puedan, ¿sí? Y que hagan algo. Porque a veces cuesta, pero no. Eh, Ustedes no se hagan problema por ahí, por lo que dice la mente, que dice, no, pero me va a salir mal, o no me van a recibir, o no me van a querer. No, no, no. Vayan, participen. Porque bueno, justamente eso es salir de la zona de confort. Esto es lo que yo hacía en la escuela, por ejemplo, al principio tampoco me interesaba esto de participar, ¿no? Porque la mente de por ahí, yo, un pibe de 14 15 años, estaba en otro lugar. Pero bueno, la profesora de historia me acuerdo que me incentivó a mí, vamos Agustín, que vos tenés capacidad. También, y cómo me incentivó eso de hacerte sentir también importante, fue importante.
fue muy lindo en mi vida, porque también fue lo que me hizo decir, de repensarme, decir, nada, sí, tengo que ir, no importa que sea chico, voy a participar igual, vamos a ver qué sale, ¿no? Y bueno, salí en mi lugar de confort, de ese lugar de estudiante chiquito, digamos, por 14, 15 años, digo, eh, de ese lugar de decir, porque a veces a las juventudes se la tiene, ¿no? Eh, como Están malas o perdidos. desprestigian, claro, que está perdida. Y no, todo lo contrario, si uno se anima a participar, tiene muchas cosas por cambiar y hoy están más presente que nunca. Hoy, o sea, lo veo yo por ahí, acá desde Buenos Aires y también en todo el país, no solamente en Buenos Aires, se ve que hay una juventud despierta, una juventud prendida, que está siendo revolucionaria en el tema de, no sé, de medio ambiente, de política, de participación, quieren cada vez tomar más decisiones y la verdad que me encanta que sea así porque tienen mucho presente, ¿no? Y eso también habla de que somos capaces, porque a veces se dice que no somos capaces o que nos falta, no, nada de eso, hay que participar, ¿no? Y, y dar la lucha. Yo lo que, como dijiste también, los invito a hacer otras actividades, al que salgan de la rutina. Si te, por ejemplo, decís, no tengo nada que hacer, o por ahí también decimos todo lo contrario. Eh, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no sé, no quiero hacer tal cosa y no tengo tiempo. Yo siempre digo, porque yo soy uno de los máximos Bueno, exponentes, no es que no tenemos tiempo, no nos ordenamos, entonces no podemos hacer realmente eso, tratar de salir de la rutina. Yo este año creo que salí y rompí toda mi rutina, el 2020, y ojo, me compré una agenda vamos. y igual. Empecé a hacer cosas nuevas, empecé a hacer cosas raras por allí, pero ojo, en el contexto de actividades, contribución, ver cómo se puede ayudar a la comunidad, etcétera. Y también, por ejemplo, trabajo con emprendedores por ahí. Martín, ¿será que me puedes ayudar con tal cosa? ¿Me puedes dar una capacitación? Y también con los chicos de oratoria, comenzamos a crear una especie de mini comunidad. ¿Será, Martín, que me puedes decir cómo puedo hacer para...? Y yo los guío, o sea, por ejemplo, ustedes también si en un momento me dicen, Martín, quiero aprender a... Yo les mando audio a diestra y siniestra si me mandan por Instagram. Es interacción, también eso es Sí, sí. práctica. No, y hay que acelerar la comunicación y todo este contacto que se va teniendo, porque la pandemia nos ha enseñado que lo necesitamos los seres humanos más que nunca, porque yo sé que en el interior del país, porque por ejemplo tengo familia en Corrientes y me acuerdo de ahí en Libertador y en Esquina, tengo ahí justo obviamente que estamos con Martín, por ahí conoce. Bueno, y en Libertador tengo a mi abuelo y bueno, al año pasado falleció, me acuerdo cuando fuimos el año pasado a las vacaciones de verano, eh, nos metimos al fondo allá y Libertador es un pueblito, no sé para ahí si alguien conoce de Corrientes, muy, digamos, alejado de la ciudad y las casas están como bastante divididas y bueno, mi abuelo tenía allá en el fondo, monte. Y bueno, estaban los vecinos, y era todo campo, los vecinos, viste, también campos lejanos, y no tenían, viste, internet, no tenían nada. Y vos imagínense cómo deben estar ellos ahora con esto de la pandemia. Y imagínense cómo están personas que, por ejemplo, están, no sé, teniendo violencia de género en la casa o que la están pasando mal. Y que estemos comunicándonos nosotros uno al otro. Necesitas algo, te puedo ayudar en esto, querés hacer un proyecto, te ayudo, te guío, te doy una mano. Es la verdad que es fundamental, porque justamente la pandemia llegó a esto para demostrarnos que necesitamos uno del otro, necesitamos uno del otro. Que un mensaje de un amigo o de un familiar, por ejemplo, yo en mi caso un familiar, porque estoy en Buenos Aires, también toda mi familia en Santa Fe, digo, cuando mando un mensaje familiar a un amigo de allá, yo me pongo re contento, porque también la pandemia me enseñó esto de extrañar y de valorar más a las personas. Hoy justamente hablando con mis alumnos les decía el valor del optimismo también, porque fíjate, hoy por hoy lo que no valorábamos antes y lo que comenzamos a valorar hoy porque añoramos, la pérdida en parte es lo que te permite también a pensar, fíjate acá, yo recuerdo, sí, a salir, estoy aburrido de Corrientes. Ahora se ve cómo se extraña caminar, cómo se extraña compartir con la familia, cómo se extraña esa vinculación, cómo se extraña por ahí salir a la plaza a tomar mates. Todo ese contexto también te enseña que, uno, que somos frágiles y dos, que hay que valorar el día a día, si me puedo despertar en este contexto y sigo con vida, estoy sano, hay que agradecer profundamente. Hay que, sin lugar a dudas, tener ese optimismo vigente y más vigente que nunca ahora.
y también ayudar. Por eso justamente nace este pequeño espacio de oratoria donde se brinda lo que se puede, tal vez no es mucho, pero puede ayudarle a otras personas a también a descubrir su potencial, porque quién sabe que detrás de estas personas que están visualizando están, están futuros representantes, están futuros oradores, están futuros profesionales que tal vez nos recuerden por pequeños detalles, porque tal vez en este momento los motivemos a hacer algo que no nos animaban a hacer previamente. Yo siempre les digo, hagan cosas distintas, rompan ese esquema tan absorbente que no nos Exactamente. animamos. Y que ya están planteados, ¿no? Hoy con esto de lo virtual podemos romper todo justamente ese esquema y crear y hacer cosas nuevas y animarse a innovar porque es también una herramienta genial para el mundo que estamos y para el mundo que viene. Y en la oratoria también, en la oratoria la innovación en cómo yo me voy a comunicar con el público también es fundamental, ya sea de forma verbal o escrita, también de cómo yo voy a decir, cómo voy a atraer al público porque como decía, bueno, como decía la Chiqui, Mirta Legrand, que como te ven te tratan, si te ven bien te De mal contratan, te si te ven mal te maltratan. maltratan. Bueno, es así en la oratoria, eh, como te ven, digamos, te van a hacer ese análisis de vos. Y bueno, justamente lo que yo decía, esto que también que el público es tu espejo, ¿no? Siempre digo la frase esta yo de que no se olviden que el monstruo de mil cabezas es nuestro reflejo. Y hablando del monstruo de mil cabezas, hago referencia al público, porque, bueno, muchas personas por ahí le tienen miedo, ¿no? Justamente al monstruo ese de mil cabezas. Y como esté ese monstruo, es a una presentación, ¿no? Firmes, ¿no? Eh, contentos, seguros, vamos a demostrar en ese público seguridad y demás. Y bueno, y ahí también entra en juego no solamente las habilidades, los fines de la oratoria, sino también los elementos físicos de la comunicación, como es la voz, el cuerpo, ¿no? Y cómo yo después voy a trabajar los gestos, la cara, en las manos, el tema de la caminata también, que bueno, podemos ir hablando si quedan tiempito también de cómo se puede trabajar esas áreas. No sé si hay algunas preguntas por ahí. Eh, para dudar yo, para no saltearme en ninguna. Yo la verdad ya me perdí porque me llegaron todos al final. Sí, ya me perdí. Dice. Pero fíjate, te voy a decir algo que me hiciste acordar. Mira, yo utilizo este elemento como una referencia en mis clases para romper el hielo. El mate, por ejemplo, trato de crear un efecto subliminal. Número uno, el mate, como decías hoy, nos enchamiga, utilizamos nosotros los correntinos, nos genera un vínculo. Número dos, rompemos el hielo. Y número tres, también podemos hacer, romper esa grieta entre lo formal e informal. Entonces, ¿qué más informal hoy por hoy que tomarte un mate enfrente de alguien? Seguramente muchas personas se lo pueden tomar a Total. mal cuando son muy formalistas, cuando están esperando, viste, ese típico profesor en el cual va con camisa de cuello. Yo tengo una remera, imagínate, que me dieron en el Día del Padre. Y, y vamos con eso, ¿entendés? Por ahí es mucho más fácil acercarte a una persona cuando se da cuenta que sos como ellos, Y que la que sos informalidad, justamente... perdón, te corté ahí. No, por favor, adelante. No, que la informalidad también hace al arte de la oratoria. Digo, porque todo arte no es estructurado, el arte como la palabra lo dice, es arte y eso hace referencia a lo libre, a lo expresivo, ¿no? Y nunca va a ser perfecto, porque no es lo mismo que una persona que se dedica al arte, por ahí que hace más, y no sé, vamos a un tema, ¿no? Arte de pintura, pinturas tristes, ¿no? No es lo mismo que él te haga un análisis de pinturas alegres, por ejemplo, porque el artista, el pintor de cuadros alegres va a tener otra mirada de arte, va a tener su propia, ¿no? Su estilo y demás. Entonces, esto de la informalidad, ¿no? El estilo por ahí, Martín, que tenés para eh, no comenzar rompiendo el hielo con el mate, es la verdad también al arte de la oratoria porque antiguamente era mucho más estructurada, era mucho más teatralizada, es decir, uno tenía que decir tal cosa y tiene que salir así, así, y no, ya no es más un teatro la oratoria. Nosotros cuando vayamos a hablar en público vamos a reconocer y vamos a tener cosas puntuales de nosotros que se puede mejorar o no. Y si no se puede eh, mejorar, eh, bueno, ya es parte nuestra. Por ejemplo, hay cosas que a mí me ha pasado trabajar con
ya alumnos que tienen ya desde chiquito el tema de la Z, que hablan con todo con Z y Z, Z. Y bueno, o sea, se puede, por supuesto, trabajar para eliminarlo, pero no es un problema. O sea, es algo que vos, es algo tuyo, digamos, que si vos los tenés que desarrollar frente al público, no tenés que mentalizarte como un problema, ¿no? A mí también hace algo más personal, pero cuando era chico fui al dentista por un problema que tenía en los dientes, ¿no? Y en realidad no era un problema, porque después el dentista me dice que no es un problema justamente, pero era una encía más grande que tenía que me separaba los dientitos. Entonces me dice, mirá, no es un problema, o sea, es una cuestión de belleza, o sea, vos por ahí capaz si lo cortás podés tener más juntos, si no, lo dejás normal. Bueno, yo creo que también con eso lo mismo, ¿no? El tema de cuando a veces tenemos cosas en la oratoria que no salen perfectos, no, porque es arte, hay que dejarla fluir, hay que trabajarla, por supuesto, para que sea más linda, más bella, pero es arte, nunca se olviden de eso, ¿sí? Tenemos que lograr nuestro estilo. Si me gusta algo de un personaje de la oratoria, bueno, toma algunas cositas de él, pero no todo, porque yo tengo que ser uno mismo también. Tomo La eso y identidad. claro, la identidad que tiene que tener uno. No sé cómo será la abogacía por ahí, la oratoria de la abogacía, si es más estructurada, si ya hay pautas, digamos. Justamente aprovecho ya que, Lo que que estoy pasa es que en el estudiando. derecho, lo que pasa es que en el derecho, cada uno tiene su impronta. Fíjate que hay personas que son sumamente estructuradas, que manejan un vocablo muy formal, mientras que está una generación muy marcada por su informalismo. Entonces ahí entra una brecha y un quiebre. Por supuesto que todos quieren al que es más formal, pero yo siempre voy por la informalidad porque tengo más accesibilidad a entender su comunicación. Lo que tiene el derecho es que tenés dos tipos de personas: el que quiere confundirte y aquel que quiere informarte y que comprendas. El que quiere confundirte utiliza el término o el léxico formal, por así decirlo, de la materia, de la carrera en sí, y el que no, Sí. directamente simplifica para que puedas entender. Porque no te olvides que en el derecho se decodifica las leyes, lo que refieren los estatutos, etcétera. Y tenés, como digo, estas dos variantes: el que quiere que realmente comprenda tu situación y el otro que quiere darte a partir de un lenguaje más coloquial que esta problemática que parte a partir de esta reglamentación, vos no podés hacerlo frente sin una carta de documento, etcétera. Entonces el otro dice, ah, sí, vos hacés, nomás yo te pago, terminó. El otro te dice, mira, tenemos que hacer esto de carta de documento, un escrito en el cual avisamos a y te explica el proceso. Todo depende. Por Muy, supuesto que después tenés la parte también mucha más imperativa en referencia a la oratoria, que es cuando te vas a defender un caso puntual y ahí no te podés equivocar, es muy formalista en ese criterio. Sobre bueno, ahí todo a lo que depende del voy, ¿no? ámbito. Históricamente era así, ¿no? O sea, tenías que aprendértelo todo porque como una obra de teatro esa defensa. Y que, No solo eso, digo, actualmente sigue así, ¿no? no solo eso, quiero anexar que hay, en el derecho no todas las palabras generan o tienen un, un sinónimo. No existen los sinónimos, cada palabra es única, que tiene que Sí. aplicarse en el debido momento, si no, no es lo mismo. Qué interesante saberlo eso. Pero para saber también lo complejo que es, ¿no? Porque si no tenés sinónimos, ¿cómo hacer? Digamos, tenés que ir a esa Por la palabra palabra. puntual. Exactamente. Bueno, de ahí pasa el tema del discurso por ahí. Yo siempre digo que hay varios tipos de discursos. Uno es el memorizado, el, el discurso improvisado, el, el escrito, bueno, no es oral, el discurso improvisado, memorizado, combinado, que combina entre esos dos, y después uno que bueno, en este momento no me estoy acordando, pero que bueno, que quizás en el de derecho, el que se involucra más, es este, no, el leído, ese no acordaba, el memorizado, ¿no? Que uno tiene que tener memorizadas esas palabras. Bueno, quizás con el tiempo ya se la aprende directamente, ¿no? Porque a veces uno con el tiempo ya como tantas veces, digamos, estudiando o dando clases, esto de dar clases, hablar de cosas, de temas, esto se aprende dos veces, ya te queda para... Problemas técnicos por el momento. Vamos a ver si podemos conectarnos, Agustín. Ahí estoy, se Ahí había está, tildado, ahí ¿no? estás presente.
Exactamente, Muy señor. bien. Bueno, ahí tenemos unas preguntitas. No sé cuánto tiempo queda en el vivo, pues, para no extendernos. Acá no me dice nada. Antes me solía decir, ahora nos quedamos un minutito más, respondemos las preguntas y después en Dale, y algún hacemos. momento, si tenés tiempo, le damos continuidad, porque si no, ya los estamos agobiando, tienen que ir a comer, no sé por qué me imagino Sí. ahorita alguien mirando así, comiendo. Bueno, no los vamos a molestar mucho, pero por favor, me gustaría que leas las preguntas y si podés responder y si de lo contrario también agrego mi parte, por así decirlo. Dale. Acá tengo una pregunta, dice si es todo cuestión de práctica. Y la verdad que depende de lo que vos quieras trabajar en la oratoria. Yo en lo personal digo que sí, que todo es cuestión de práctica, la práctica es el secreto para, para ganarle a todos los problemas que tengan que ver con el arte de hablar en público, es decir, con la oratoria, pero hay cosas que se pueden no trabajar con psicólogos, con psiquiatras, que luego eso se deriva a medicamentos, como puede ser la falta, no la falta, sino esto del miedo, el nerviosismo, el tema del habla quizás ya más con esto de los tartamudeos o del tema de la Z, por ahí ya se trabaja con un profesional de la voz como son bueno, en este momento no recuerdo el nombre, Los fonoaudiólogos. los fonodiólogos, ¿no? Y bueno, eso ya se trabaja con otras técnicas, ¿no? Que quizás apartan a la práctica, ¿no? Quizás tenga que tomar un medicamento, no sé. Eh, por eso digo, en lo personal, para mí sí, digamos, pero depende también qué cosas vos quieras mejorar, ¿no? No sé, Martín, ¿qué piensa? Yo totalmente estoy de acuerdo con lo que refiere a la práctica. Siempre repito, querés llegar a algo en conclusión a la oratoria, por ahí es práctica, práctica, práctica. La práctica te permite también después tratar de mecanizar un poco más y tener más conocimiento sobre ese tema particular. Y justamente con la práctica después se va a volver un poco más sencillo, por supuesto, que requiere y podés ganar experiencia con la práctica. Por eso hablo de que la práctica es un elemento esencial. Bueno, Ahí para el dice, tartamudeo, ahí dice, justo, ujú, lo que le iba a leer, por favor, léelo, señor. dale, es lo que me sucede, dice Noelia. Suelo tartamudear ante nerviosismo. Bueno, una película que recomiendo es El discurso del rey, por ahí si la conocen, que sería el padre de la que hoy es reina de Inglaterra, Isabel II. Bueno, el padre era un rey, digamos, que sufría esto del problema de la tartamudez y que, bueno, le toca asumir su mandato porque el hermano se había involucrado con una persona que no, o sea, con una esposa que no pertenecía al tema de lo real, ¿no? Como viste, todo el protocolo que tienen en Inglaterra. Y bueno, entonces tiene que asumir esta persona que es tartamuda. Y en la película se ven todas las técnicas de cómo esta persona lucha para lograr la tartamudez. Pero es mucha práctica, es reconocimiento que yo tengo ese problema, no como el rey que al principio, bueno, Martín si vio la película, se da cuenta, ¿no? Que el rey no lo quería reconocer, ¿no? Que tenía ese problema, es reconocimiento y es mucha práctica, ¿sí? Escuchándome, escuchándome, marcando bien las palabras, mucha lectura para trabajar el tema de la dicción, de las pausas, reconociendo que la coma hay que hacer una pausa porque tiene un segundo de pausa, el punto y seguido tiene dos segundos de pausa, el punto y aparte tiene 3 segundos de pausa, reconocer todas esas cosas, grabarme fundamentalmente para ver cómo sale, en qué tengo que mejorar, no apurarme, leer separando las sílabas, ¿sí? Que a veces por ahí también está bueno trabajar esto cuando hay alumnos que, que mezclan por ahí, cambian la R por la L, ¿no? Trabajarlo separando en sílabas y despacios, ¿no? Mucha paciencia, que yo sé que con la práctica se logra eliminar seguramente. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo. Dimos una clase prácticamente de 1 hora 10 minutos. Muchísimas gracias a Oh, quienes nos acompañaron. Les agradezco que no aguantaron, muchísimo. Totalmente. Estar acá 1 hora y 10. un Excelente. sábado.
Bueno, por hoy es Me- todo. Vayan a comer en paz. Nos estaremos comunicando en algún momento. Seguramente ya saldrán otros lives. Así que nuevamente agradecerte también a vos por tu tiempo, por tu buena predisposición. Y como siempre, espero que sigamos en contacto y hasta muy pronto. Bueno, muchísimas gracias Martín, muchísimas gracias a todo el público que se ha quedado y para cerrar que el secreto para navegar en el mundo de la comunicación y la oratoria es ser uno mismo, ¿sí? Porque siendo uno mismo, todas las cosas y errores, problemas que tengamos siempre se pule con el tiempo. Y cuando llega ese momento, para lograr el éxito, la verdad que es muy lindo. Nada, sean uno mismo. Con eso van a llegar a lograr muchas cosas. Abrazos. Hasta luego, Agustín. Muchísimas gracias. Bueno, para terminar, muchísimas gracias nuevamente y agradecerles por su tiempo. Por mi parte, les voy a decir, sigan leyendo, sigan capacitándose. Siempre hay algo por aprender, siempre hay algo nuevo y, por supuesto, siempre hay obstáculos por superar. Nos estamos viendo hasta la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos.